4 a la N. El gasto en obras es muy cuantioso desde hace años. Lamentablemente, algunas obras se paralizan, otras caducan y muchísimas obras terminan abandonadas, tal como veremos durante el programa. La deficiente gestión del gasto y la mala preparación de los proyectos están entre las principales causas de las obras truncas. Además, el afán de agilizar el gasto en obras que no avanzan es una oportunidad para la corrupción. El hecho es que se gasta mal y las brechas no se cierran. Como telón de fondo, la descentralización no camina y los gobiernos subnacionales manejan la mayor parte del presupuesto de obras públicas sin tener las capacidades. Hoy me acompañan 3 expertos: Ronald Fernández Dávila, socio encargado del área de infraestructura del estudio Filippi Pietro Carrizosa Ferrero Uría; Amalia Moreno, exdirectora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio; y Carla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches a los 3. Buenas noches. Un gusto tenerlos aquí. Empecemos. Carla, ¿cómo se procesa la declaratoria de paralización de una obra? ¿Quién lo declara? Y un tema vinculado: ¿cuáles son las principales causales de las paralizaciones de obras registradas? Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Amalia y a Ronald y a todas las personas que nos acompañan. Cuando hablamos de obras paralizadas, tenemos acá que tener en claro un tema previo. Hay 2 definiciones distintas de las obras paralizadas, una que viene por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas y otra por el lado de la Contraloría General de la República. Por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas vamos a entender por obras paralizadas aquellos proyectos que en el marco del INVIERTE-PE, del sistema que regula las inversiones públicas, cuentan, por ejemplo, cuando son ejecutados por contrataciones del Estado con 40% de avance en ejecución de obra y tienen cerca de 6 meses o más sin reportar avance físico en la ejecución. En esos casos estamos hablando de obras paralizadas para el MEF, así como también en la administración directa, aquella que directamente ejecuta la institución sin una contratista, cuando tienen más del 40%, perdón, del 50% del avance de obra y más de 6 meses sin reportar ejecución. En estos casos el MEF maneja un registro informático al cual se puede acceder, en el cual la institución pública, a través de su unidad ejecutora, registra sus proyectos que se encuentran paralizados, con la finalidad de tener... ¿Registra voluntariamente? Tiene que registrarlos para poder acceder a lo que son mecanismos de agilización, en lo que son contrataciones para el destrabe de estos proyectos, ¿no? Entonces, el titular de la institución tiene el encargo de procurar tener este inventario, aprobar esta relación de proyectos con una resolución y se registran por la unidad ejecutora ante el aplicativo del MEF. La Contraloría tiene una definición muy diferente de obra paralizada. Para la Contraloría, la obra paralizada es aquella que, estando en ejecución física, tiene más de 6 meses sin realizar ejecuciones, pero no te habla de un porcentaje determinado de avance. Ejecuciones de gasto. De gasto. No, perdón, de ejecución física, porque para la Contraloría una obra paralizada puede estar paralizada físicamente, pero tener devengados en ejecución de gasto también. Y adicionalmente no te marca modalidades de ejecución. Entonces, son conceptos diferentes que estamos utilizando para lo mismo y nos da como consecuencias números, cifras, indicadores diferentes. Pero las causales de qué es lo que nos lleva a tener, en generar obras con conflicto, que terminan en esta situación de no avanzar, que como lo entendemos en general los ciudadanos como paralizadas, vienen diagnosticados también tanto por el MEF como por la Contraloría. La Contraloría nos habla, por ejemplo, de incumplimientos contractuales, cuando las partes de la entidad pública, el que está haciendo la ejecución por el otro lado, no se ponen de acuerdo. Nos habla de deficiencias en expedientes técnicos, en estudios de preinversión, nos habla de paralizaciones porque estamos en ámbitos de controversia y de disputas como los arbitrajes u otros donde no llegamos a una solución, eventos climáticos que no permiten la continuidad de la obra, temas que tienen que ver con complicaciones sociales, donde se pierde esta licencia social, la ciudadanía ya no quiere el proyecto y se dificulta continuar. Pero hay un gran rubro que se llama otros, que es un poco un misterio por resolver, sí. Y ahí hay de todo, interferencias en el ejercicio legal, es que se acumulan muchos otros que hay que depurar y pedir con más claridad que se puedan diagnosticar, ¿no? Es curioso que el rubro más grande de causales se llame otros. Bueno, Amalia, en junio se aprobó la nueva ley de contrataciones que, entre otras cosas, permitiría reactivar obras paralizadas.
y autoriza a las unidades ejecutoras a contratar el saldo de obra rápidamente. ¿Encuentras que la nueva ley puede ser útil en este aspecto? Bueno, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Sí, mi saludo a Carla también y a Ronald. Creo que cuando estamos hablando de obras paralizadas, abandonadas, más allá del concepto, que muy bien nos ha explicado Carla, y que eso en realidad distrae a toda nuestra, vamos a decir, a toda nuestra estructura gubernamental, no queremos enfrentar el fondo. Y el fondo, también lo ha comentado Carla, es que nosotros no dimensionamos un proyecto como debe ser. No respetamos el ciclo del proyecto. Cuando empezamos mal, por muchos parches que le pongamos durante todo el proceso, le cuesta demasiado al Estado. Y en ese intento, la ley de contrataciones del Estado nuevamente pone a disposición, vamos a decir, de las entidades públicas, una serie de herramientas para poder supuestamente destrabar este problema. Y entonces, por ejemplo, hay modificaciones para adicionales que creo que puede ser para algunos de estos proyectos una respuesta. Ha hecho una división de las modificaciones contractuales que creo que también puede ser una herramienta, pero es una herramienta, Gonzalo, cuando el operador está dispuesto a gestionar, a tomar decisiones y asumir las responsabilidades como consecuencia de sus decisiones. Cuando no tenemos esta claridad, simplemente queremos los funcionarios públicos trabajar en automático y eso no funciona, porque la gestión es diariamente tomar decisiones. Entonces, creo que la ley de contrataciones del Estado está generando mecanismos, sí, pero no es suficiente. Y el tema de fondo, por eso digo, es ni siquiera la profesionalización, sino a través de, como siempre hemos dicho, a través de pilotos pueda prepararse al funcionario público. En su momento, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o el propio Lima 2019 era un nicho para preparar a, digamos, funcionarios para que luego esa experiencia pueda ser trasladada a otros, a otras entidades. Eso se ha cortado de raíz. Y no solamente en reconstrucción, sino en otras instituciones, y hemos perdido esa experiencia que es la que podría ayudar a solucionar este problema de obras paralizadas. Muy interesante. Ronald, además de lo establecido en la nueva ley de contrataciones, hace poco el Ejecutivo emitió el decreto legislativo 1636 para reactivar las obras paralizadas y agilizar los procesos de contratación con un procedimiento especial de selección que permita acelerar la contratación de las obras pendientes en estas obras paralizadas. Este decreto legislativo modificó la ley 31589 de octubre de 2022 que francamente fracasó rotundamente, aunque se parece mucho. ¿Es más de lo mismo? ¿Agilizar puede abrir paso a la corrupción? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. A ver, totalmente en concordancia con lo que se ha dicho antes, ¿no? A ver, la 1636, el decreto legislativo, efectivamente agiliza, permite procesos más cortos, permite adjudicaciones directas, permite la contratación de aquellos proveedores que estuvieron vinculados en la participación, pero claro, el problema es uno de los problemas es el que tú mencionas, es la posibilidad de que sea tan simple o esta agilización que pueda generar efectivamente problemas de corrupción. Eso es uno. Y dos, y que creo que acá todos estamos de acuerdo y que es lo que hemos dicho, tanto esta norma que lo que trata es mejorar la norma que efectivamente fracasó, pues no se ha utilizado mucho, y tanto que la norma de contrataciones con el Estado que sacó esta disposición para permitir esta contratación directa porque no coincidían con la norma de reactivación de obras paralizadas, yo creo que, ayudan pero caemos en el mismo problema. La solución no son las normas. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, podemos dar la norma, podemos dar la agilización, podemos dar toda la agilización del mundo, pero esa efectivamente no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque puede ser que
agilicemos algunas obras paralizadas, pero esto no va a solucionar el problema de fondo, que tengamos todas estas obras paralizadas que hemos venido de tiempo, que es un costo inmenso, y las obras, como se han mencionado también, aquellas obras que ni siquiera llegaron a ejecutarse. Entonces, yo creo que estas leyes pueden ayudar. Yo creo que el control de la Contraloría, como se pone ahí, también puede ser que ayude para el tema, pero no va a dar una solución. O sea, el tema es formación, como ya se dijo, el tema es supervisión y el tema es conocimiento. Si ves, como se ha mencionado, los problemas de la mayor cantidad de obras están en los niveles, por ejemplo, en los gobiernos locales. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que solucionar. E insisto, en este país yo creo que tenemos ese concepto de que si hay algún problema, tenemos que dar más normas. A mí lo que me impresiona es que tienes la nueva ley de contrataciones tocando el tema. El decreto legislativo 1636 toca el tema. Una ley anterior que se modifica y que no funcionó, pero la modifican prácticamente cambiando algunas palabras. O sea, tanta norma y básicamente no cambia mucho las cosas. Carla, hay un tema preocupante además sobre el decreto legislativo 1636 que autoriza a las unidades ejecutoras a contratar directamente la elaboración de expedientes técnicos y la supervisión de obras, así como a reactivar obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa. No solo eso, se incluye la posibilidad de invitar a los postores previos o contratar directamente con proveedores. ¿Qué piensas de estas facilidades? Yo creo que hay que ser un poco cautos, ¿no? Y no hay que perder de foco el objetivo. El objetivo es tener obras públicas de calidad que te permitan prestar servicios en condiciones adecuadas y en tiempo a la gente. No solamente ir rápido en las obras y buscar que esto que se ha demorado no se continúe demorando más, sino buscar la calidad. Entonces, tengamos que partir por algo. Siempre va a ser preferible para mí un esquema en el cual se compita por poder participar del expediente técnico o la obra y se puede escoger lo mejor para ese proyecto y por ende para el servicio ciudadano que se va a dar a través del proyecto. La administración directa en ese sentido tiene sus dificultades, o cuando se escoge directamente tiene sus dificultades porque no hay competencia. Inclusive cuando se hace directamente saldos de obra, dependiendo del tamaño del saldo también de lo que estamos hablando para ver si es que esto puede o no poner en riesgo la calidad del proyecto. Entonces, yo creo que estas opciones en las cuales estamos de alguna forma frente a un proyecto que ha demorado mucho para de alguna forma castigando competencia para procurar celeridad, tienen que medirse con mucha cautela y con mucho cuidado. Son muchos los proyectos que transitan por a través de estas normas, como bien hemos dicho todos previamente, y que lamentablemente la Contraloría nos dice año tras año pasaron por las normas de destrave y siguieron trabados. Entonces, no necesariamente es un tema de normas. Hay temas de gestión, hay temas de empoderamiento, de liderazgo, de decisión, de trabajo conjunto, de trabajo concurrente que nos falta mucho en el Estado, que somos compartimientos muy estancos, donde coordinar es prácticamente perseguido como suspicacia de algo que está mal, cuando más bien es la coordinación lo que necesitamos para sacar adelante los proyectos. Claro, Ronald, estamos en el terreno ahora de las obras por administración directa. En el último informe de obras paralizadas de la Contraloría, a junio 2024, habían 2 obras públicas paralizadas a nivel nacional por 36.000 millones de soles. La mitad de estas obras eran obras por administración directas, casi todas ellas pequeños proyectos a cargo de gobiernos locales. Desde junio, entró en vigencia una directiva de la Contraloría para la ejecución de estas obras por administración directa precisamente, que supuestamente las hará transparentes, disminuirá el riesgo de paralizaciones o la desviación de costos y generará una mejor preparación de los expedientes técnicos. Todo esto suena bien. ¿Crees que esta directiva ha dado en el clavo? A ver, no, porque yo creo que seguimos con el mismo problema de fondo que acaba de ser mencionado respecto de quienes tienen que liderar estos proyectos y la capacitación que tienen para formar los expedientes, para tomar las decisiones, para además el problema que tenemos de los cambios políticos, de la no estabilidad de los funcionarios públicos, de la baja capacitación. Entonces, insisto, si es que esto no viene apegado, no viene juntamente con un proceso de
formación, de ayuda, de colaboración, de convenios que se firmen con esas instituciones, sobre todo con los gobiernos globales. Cuando estamos hablando de administración directa, estamos hablando de pequeños proyectos manejados por la municipalidad, en donde por el alcalde. Por el alcalde, exactamente. Entonces, esos pequeños proyectos son manejados a discreción del alcalde. No hay una proyección como existe otros proyectos en el marco macroeconómico multianual o algo por el estilo, que tú digas, estos son los proyectos que quiero. Llega el alcalde de turno y establece cuál es el proyecto que le interesa, o cuál es la calle que va a hacer, o cuál es el monumento que va a hacer. Entonces, eso efectivamente no está siendo, insisto, y disculpe que sea repetitivo, pero creo que todos los que hemos trabajado, estamos metidos en temas de proyectos, hace tiempo decimos, necesitamos algo distinto, acuerdos. Yo lo que quería relevar es que tanto las normativas que vienen del Ejecutivo como la directiva de la Contraloría, en el fondo aran en el mismo terreno y no logran ningún fruto. Exactamente. Amalia, una de las principales falencias de la ejecución de las obras por administración directa, de lo que hablamos tanto porque son lo más dañino que existe. Totalmente. Y lo más grande, es la deficiente preparación y errores en los expedientes técnicos que repercuten en una mala ejecución. Cada año se presupuesta recursos para unos 50.000 proyectos en total, pero resulta que hay 200.000 proyectos activos en el banco de inversiones que cuentan con viabilidad, y de ellos 80% corresponden a gobiernos locales. ¿Para qué se estudia la prefactibilidad de tantos proyectos? Si todos saben que al año se manejan 50.000, ¿por qué hay este sobrestock? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, yo creo que además, Gonzalo, es necesario resaltar que estas obras por administración directa se convierten, vamos a decir, en el gran problema. Es decir, si ya la paralización de las obras es un problema, esto es un problema mayor, porque si tú no pudiste gestionar un contrato con un tercero, ¿cómo así tú mismo vas a poder ejecutar y enfrentar este proyecto? Ese es el primer mensaje. El segundo, creo que definitivamente, como tú decías, nosotros no podemos, si no tenemos esa capacidad, ese conocimiento, hacer proyectos in-house, y justamente porque no conocemos, podemos hacer tantos como nos los pidan. Viene una comunidad, viene un distrito y te pide, porque hace la huelga en la puerta, tú le dices, no te preocupes, en un mes tienes tú tu proyecto y tu viabilidad. Y entonces con eso la población dice, ya avanzó. Entonces uno hace sin ninguna planificación, y aquí quisiera aprovechar para compartir justamente con el panel, que es importantísimo que se aprenda a planificar y que desde el Ministerio de Economía se exija esa planificación, esa priorización, para que no hayan tantos, vamos a decir, proyectos a pedido, a la carta, a la medida de los fines políticos. Ese es el gran problema de estos proyectos de administración. Y claro, tiene que ir nuevamente con la falta de preparación que tenemos los funcionarios públicos respecto de cómo se gestiona estos proyectos, cómo es que hay que planificar. Fíjate, nosotros en este momento estamos trabajando en el gobierno regional de Ancash y no tienes idea la cantidad de obras paralizadas que heredan de gestiones anteriores, pero lamentablemente nuestra estructura no nos obliga a solucionar primero eso para continuar con los nuevos. Entonces es como que tú llegas, como nos ha dicho Ronald, no llegas con tus propias prioridades, ¿no? Y versus las otras que tienen que seguir esperando para que alguien las rescate. Entonces la idea es que realmente el Ministerio de Economía ojalá en algún momento recupere esa independencia para que nos dé políticas claras respecto de esta planificación, de esta priorización, y que pueda marcarle las pautas a todas las autoridades del gobierno subnacional para decir, si ustedes me solucionan de las 50 obras paralizadas, ustedes me solucionan 10, yo te puedo financiar una obra nueva, 2 obras nuevas, y así vamos cerrando. Mientras tanto, vamos a tener la proliferación de estudios de prefactibilidad y expedientes técnicos sin ninguna calidad, como se ha dicho también en esta mesa. Sí, además lo más chocante es que cada estudio, supongamos que el proyecto es de 1 millón de soles, que son proyectos pequeños, que puede costar el estudio, digamos, 3%, son 30.000 soles.
200.000 proyectos a 30.000 soles, son como 6.000 millones de soles gastados en estudios que básicamente no van a servir para mucho a lo largo de años. Tampoco piensen que esto se hace en un año, pero es el acumulado de años de esta especie de fiesta de proyectos inútiles. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Ronald, bajo la nueva regulación, los expedientes técnicos de obras por administración directa mayores a 10 millones de soles deberán ser elaborados en el marco de la metodología BIM. Y eso son palabras mayores, porque para aplicarla necesitas tener un cúmulo de data que en el país no existe. O sea, es como un sueño. Y además, esto es interesante porque esta directiva de la Contraloría tiene este giro. Si pese a todos los rigurosos parámetros establecidos, se presentasen adicionales que excedan el 50% del costo total de la obra, la Contraloría identificará a quienes resulten responsables. Imagínense, puedes desviarte 50% y recién te cae la Contraloría. Esto es un festín. Esto suena a broma. ¿Qué hay detrás de este apetito de los gobiernos locales por los proyectos bajo administración directa? Bueno, creo que, como se ha comentado ya, el tema de la administración directa es la posibilidad de manejar los proyectos a tu discreción. Yo cogería el ejemplo de Amalia y ojalá se lo volvería ley no hago nada con lo anterior y sigo con el tema de administración directa, sigo con los proyectos que yo quiero, soluciono las peticiones, soluciono las promesas electorales que he hecho y con eso pago lo que en ese momento me pidieron sin importar lo anterior. Y otra cosa es que además muchas veces, y esto hace que la programación sea casi inexistente, es yo hago lo que me permita inaugurar. La fiebre de la inauguración, la fiebre de la política, la fiebre de romper la botella es increíble. Mientras que si tengo un proyecto que puede significar o algo de irrigación, ¿cuántos proyectos de saneamiento están parados? ¿Por qué? Porque eso significa una obra mayor que probablemente no vaya a ser vista en un solo periodo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y en el tema de administración directa, claro, es la mejor, o sea, es la panacea para hacerlo, porque tienen ellos mismos en manejar, pero como ya se ha comentado, no han tenido la capacidad por años de poder manejar proyectos, como ahora sabemos que ellos van a poder hacer sus contrataciones, sus verificaciones, la supervisión que es tan necesaria en un proyecto sin el cual no funciona. Y claro, y el tema del BIM ya tú lo dijiste, o sea, a ver, el BIM, la justa lo pueden manejar los grandes proyectos de infraestructura porque tienen gente muy especializada, no vas a poner esa condición que no se va a dar, ¿no? Francamente, linda con lo ridículo, ¿no? Pero el fondo es que las obras por administración directa las maneja un alcalde que se vuelve ingeniero, contrata a pobladores, les paga una especie de propina, se gasta, digamos, la mitad de la plata disponible para el proyecto y ahí lo dejan. Pasan la página y ordeñan el siguiente proyecto y así sucesivamente, pero no se terminan las obras. Esto no va a dar resultados ahora ni en el futuro, hay que corregir. Amalia, cambiando un poco de tema, el Ejecutivo también promulgó a fines de agosto el decreto legislativo 1635, que busca regular las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones tras desastres en la reconstrucción con cambios, para asegurar su calidad y la eficiencia en el gasto.
¿Cuál es su alcance de este decreto y crees que dará frutos? Y otra cosa, ¿qué pasó con la reconstrucción con cambios? ¿Cómo va? En efecto, yo creo que si hay una frase para la reconstrucción con cambios es, de alguna manera, ya es un tema del pasado y es un tema que lamentablemente el propio gobierno, el gobierno actual, no ha entendido sus alcances. Y justamente porque no ha comprendido sobre la base de qué se creó esta institución, cuáles eran sus objetivos, esta regulación lo único que hace nuevamente, como siempre lo hacemos en cada norma, sin medir impactos, es querer reactivar lo que se quedó pendiente. Y básicamente porque la regulación y todo lo que se había creado alrededor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en las autoridades locales sobre todo sentían que les servía. Entonces han presionado para decir, oye, yo tenía obras que estaban en este plan de reconstrucción, yo necesito reactivar. ¿Por qué tú cuando has cambiado hacia la NIN me dejas sin esa herramienta? Yo necesito continuar. Entonces este decreto legislativo lo que dicta son pautas justamente para esta reactivación, para ver que puedan seguir utilizando, por ejemplo, el procedimiento de contratación especial y todos los lineamientos que se habían señalado. Yo ahí también quisiera comentarte que la experiencia y un término que utilizaba Ronald es el apoyo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del apoyo, el acompañamiento que puede hacer el Ejecutivo, por ejemplo, al gobierno subnacional, es importantísimo señalar que eso también tiene que ser medido, cuán eficiente es. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios nosotros manejamos una metodología que nos permitió, porque además los gobiernos locales se dejaron apoyar, ayudar, ejecutar literalmente miles de obras pequeñas, pero los hicimos, se terminaron, no se quedó a la mitad, se culminaron, porque había una asistencia técnica estandarizada hacia ellos. Entonces creo que hay experiencias que se pueden recoger, que el Ejecutivo tendría que ver más allá de la norma, porque claro, ahorita lo que les ha dicho a todas esas obras que se quedaron pendientes, utiliza este mecanismo, pero ese mecanismo no funciona solo, Gonzalo, funciona cuando tienes a alguien al costado asesorándote, diciéndote por dónde tienes que ir cuando tienes problemas para que no hayan obras paralizadas o obras caducas o lo que fuese. Entonces creo que está viendo de alguna manera el Ejecutivo la solución incompleta y lo que va a hacer es que nuevamente vamos a tener otra vez un cúmulo de obras paralizadas hacia adelante si no tenemos un rector, si la NIN no se convierte en un rector que pueda solucionar y acompañar adecuadamente a estas instituciones. Pero la NIN ya pasó a mejor vida, parece, porque entró un nuevo ente que se llama Ministerio de Infraestructura. Sí, eso es una señal, yo creo que es una señal además que perjudica muchísimo a todo el aparato de infraestructura pública y privada, porque da un mensaje anticipado cuando todavía ni siquiera se ha armado bien la maqueta, preocupa al mercado, el mercado se ha retirado, digamos, del mercado público, digamos, con mayor énfasis ahora y hace que de alguna manera el Estado se vea en estado de desconcierto, que no se sabe si la NIN continúa o no, o los otros organismos continúan o no, y además que genera esto una, ¿cómo te puedo decir? Es el momento de que todas estas empresas que tienen muy poca ética al momento de participar en estos procesos se sientan que son los únicos en el mercado, ¿no? Eso también hay que realmente resaltarlo, porque cuando nosotros hablamos de que la administración directa no es un resultado, a veces las entidades, y yo lo he visto, el gobierno regional de Ancash intenta salir al proceso y llama a la Contraloría para que lo acompañe, sale al proceso de contratación, Gonzalo, y entran unas empresas que están peor probablemente que las propias administraciones directas que estamos viendo, ¿no? Bueno, bien complicado el tema. Sí. Hemos estado mirando particularmente las obras paralizadas y las obras por administración directa, que son la mayoría de las obras paralizadas, porque es lo más conocido, pero ahora volteamos un poco la página y lo que pasa es que en realidad existen tres grandes categorías de obras con problemas. Las obras paralizadas, que ya las hemos analizado más o menos exhaustivamente. Otra categoría son las obras caducas, que son menos notorias. Se habla poco de ellas. En julio la Contraloría reportó más de 12.000 obras que no recibieron un sol desde su fecha de viabilidad por más de 3 años, por lo que caducaron. Suman 91.000 millones de soles en monto de los proyectos. No quiero decir que se gastó eso, no, eso no se gastó en los estudios.
Se gastó 4.500 millones de soles en estudios que no han servido para nada y han vencido. Pero el plato fuerte son las obras abandonadas que, habiendo registrado avances, no han recibido recursos presupuestales por 3 años o más, según la Contraloría. Según la misma Contraloría, desde el 2004 se registran nada menos que 125.000 proyectos abandonados por 291.000 millones de soles de monto de proyectos que han devengado un gasto o han ejecutado un gasto equivalente a 116.000 millones de soles. Estas son cifras descomunales, 3 veces el monto de las obras paralizadas. ¿Por qué han pasado, Carla, desapercibidas las obras abandonadas? ¿Son reactivables? Yo creo que ahí hay distintos temas, ¿no? Hay distintos temas y nuevamente entramos en cómo usamos distintas palabras para distraer la atención del problema de fondo. Como tú estás diciendo, las obras paralizadas son como una punta de un iceberg de un problema mucho más grande, pero siempre estamos hablando de ellas porque son las que tenemos la percepción de que las puedes reactivar y mover la aguja a través de mover. Exacto, y tienen ya un nivel de ejecución. Pero las abandonadas están invisibilizadas. Invisibilizadas y te triplican y te elevan largamente los montos. Inclusive en las obras paralizadas hay un rubro que se llama ¿por qué están paralizadas? Porque están abandonadas, y es un porcentaje sumamente chiquito respecto a lo que la misma Contraloría denomina obras abandonadas. La claridad en los términos otra vez. ¿Qué son las obras abandonadas entonces? Son estos proyectos de inversión, estas inversiones que han iniciado su ejecución financiera, su devengado en el CIAF, no su ejecución monetaria en este aplicativo informático que tiene el mes del CIAF. No necesariamente es que hayan hecho obras, que han girado recursos presupuestariamente, pero que en más de 2 años han dejado de girar recursos, no se les asigna dinero. Entonces tú tienes esta gran cantidad, ¿no? Tú nos has mencionado 125.000 proyectos que se encuentran en esta situación de ser obras que de alguna manera iniciaron la ejecución financiera, tenían la viabilidad, se inició la ejecución financiera, pero de pronto se dejó de asignar recursos a ellas y no se les ve mayor acción. Entonces en esos casos, ¿qué hacemos con estas obras abandonadas? Hay obras abandonadas, según la Contraloría, desde el año 2004. Hay otras que se han girado, que hay como 400 nuevas que se han incorporado en este último año. Entonces, hay distintos niveles de abandono, si queremos decirlo así, o de retraso, o de desatención de esos proyectos. Pero al final de cuentas, el tema es poder identificar cuáles de esas obras abandonadas puedes traer nuevamente a la reactivación y con cuáles puedes trabajar. Ese es el reto. Y yo creo que, si me permites, hay un tema adicional ahí que hay que mencionar. Hay otro término importante que también cuando somos ciudadanos escuchamos obras paralizadas, obras abandonadas y de pronto obras caducas, que todo es sinónimo. No, la Contraloría nos habla de las obras caducas, que son aquellas que tienen la viabilidad técnica del INVIERTP, de este sistema de la inversión pública, pero que sin embargo han pasado 3 años y no han empezado su ejecución. Y algunos se preguntan, ¿es malo tener tantos estudios? Esta preocupación se tenía, yo recuerdo, en el MEF desde que existía el SNIP. ¿Por qué hay tantos estudios de preinversión? Estudiar las cosas no es malo. El problema es cuando las estudias sin un objetivo. Yo pregunto, por ejemplo, y aquí se ha hablado de la programación, del planeamiento. El INVIERTP trajo como una novedad en el 2017 una fase de programación multianual, que en teoría está articulada con el planeamiento estratégico del CEPLAN. Si ustedes ven el flujograma que está en la directiva, una norma técnica, no hay ningún paso que implique articular con una oficina de planeamiento estratégico ni con el CEPLAN. Todos los pasos nacen de la propia institución que está identificando sus brechas sin coordinar con un órgano de planeamiento, distribuyendo sus proyectos y asignando presupuesto. No está el paso previo que justamente justifica esto que estamos hablando de la etapa de la programación, que está normada, pero que lamentablemente sin ese paso previo efectivo nos va a llevar a seguir teniendo un montón de proyectos declarados viables, pero sin ningún avance. Y luego les asignas un poco de recursos y finalmente los dejas abandonados. Y de vez en cuando, para evitar algunos alcaldes o algunas instituciones, ¿no?, que caigan en abandono, les vuelvo a asignar un poquito más y los vuelvo a dejar de lado. Y empezamos pues con todo lo que tiene que ver con el mal manejo de la gestión de la inversión pública sin atender la necesidad del ciudadano. Es cierto lo que comentaste al principio, Carla, porque, claro, las obras abandonadas, muchas de ellas pueden haber tenido un poco de, digamos, recursos girados que no son tan relevantes, pero el fondo del problema es que, según la propia Contraloría, viendo ya ítem por ítem, el promedio de vengado de las 125.000 proyectos es 40%.
Seguramente van desde 2 o 3% hasta 80%, pero el promedio es 40%. Y eso es lo que arroja esta cifra gigante de obras abandonadas con gasto ejecutado inútilmente, a menos que se reactiven, por 116.000 millones de soles. Y además son 2 años de presupuesto anual de obras, ¿eh? No es poca plata. Por eso, Ronald, quería mencionarte, las obras paralizadas por 36.000 millones de soles, las obras caducas por 4.500 millones de soles, más las obras abandonadas por 116.000 millones de soles, totalizan 157.000 millones de soles, que equivalen a 17% del Producto Bruto Interno, y a más de 2 años, como dije, del presupuesto de obras públicas. ¿Qué indica esto, Ronald, sobre la calidad de la gestión del gasto público, sobre la actividad de control y sobre la normativa aplicable a lo largo de los años? Sí, a ver, claramente en los 3 temas que mencionas hay un déficit tremendo. En la calidad del control, de ver qué es lo que está pasando. Algo que siempre en proyectos hemos visto y hemos reclamado es que no hay esta responsabilidad por la etapa previa de los estudios. Se hacen muchos estudios, se piden estudios, se gastan en estudios, pero no hay la responsabilidad al final si no se siguió. B, muchas de estas obras pueden tener la paralización porque los estudios estuvieron mal hechos y no hay una responsabilidad por eso tampoco, ¿no? Y no hay un control como si se tiene, o sea, si hubiera un control, una supervisión directa de esto o algunos parámetros en no puedes hacer o no puedes avanzar en obras si no has cumplido con lo anterior, o un tema de tienes que coordinar los planes de desarrollo de esta obra, sería totalmente distinto el panorama. Es impresionante la cantidad de dinero que se está perdiendo esto y además de eso, la poca responsabilidad. O sea, vemos a la Contraloría en muchísimos casos y en muchísimos proyectos persiguiendo a muchos funcionarios públicos que han tratado de desarrollar algo, pero el que no hace nada no tiene responsabilidad. O sea, al final es un tema de contradicciones. O sea, para los que trabajamos, yo no he estado en el sector público, pero he trabajado de cerca mucho en el sector público y hay gente extraordinaria. Pero el que toma decisiones y ayuda a sacar el proyecto está más complicado que el que no toma decisiones. Y eso es más fácil en este país. Entonces, hago el estudio, hago el proyecto, prometo hacer algo, sale un poco, listo, avanzó, me dejaron tranquilo, me voy, no pasó nada. Entonces, yo creo que ahí falta, de todas maneras, una supervisión y un control mucho más fuerte. Carla, la descentralización prematura, sin contar con una burocracia calificada capaz de administrarla, se ha convertido en clientelismo puro, al parecer sin limitaciones. 2/3 del presupuesto de obras va a gobiernos subnacionales. La mayor parte a pequeños proyectos locales, como hemos visto, bajo administración directa. Y muchas de las obras no se terminan, se paralizan o quedan abandonadas. Se podría ajustar o reformar la descentralización, que acá es la madre del cordero, de allí fluye el dinero, para frenar el desperdicio de recursos y la corrupción. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que partir de algo, ¿no? Podemos llegar a poner un trabajo conjunto con los niveles descentralizados sin que esto suponga un retroceso que vaya en contra de las normas. Partamos de algo. Tenemos normas que son parte del bloque de constitucionalidad, como son la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. La Ley de Bases de Descentralización, vigente me parece del 2005, si mal no recuerdo, nos dice que la descentralización es un proceso progresivo, pero que va hacia adelante, tú no puedes retroceder en el mismo. Ya sistemas como la inversión pública estaban descentralizados desde el SNIP, en el Invierte se continuó en esa lógica, entonces
Tú no puedes ir retrocediendo, inclusive en lo que es la repartición de competencias, se ha ido en ese sentido. Pero un tema distinto a decir que algo está descentralizado y que por lo tanto tenemos autarquías, por así decirlo, a niveles descentralizados, es plantear el tema de que estás descentralizado, tienes una autonomía, pero yo tengo una rectoría que ejecuto y asumo plenamente, y que en el marco de esa rectoría que se tiene de las contrataciones del Estado, que se tiene el presupuesto público, que se tiene el planeamiento estratégico, que se tiene la inversión pública y de tantas cosas, se trabaja en conjunto. Y ese trabajo en conjunto no es dar un webinar y subirlo a la web ni ir a visitar 4 veces en un año. Es estar ahí y hacer seguimiento. Teníamos una práctica hace unos años atrás en el MEF, cuando yo tiempo atrás estuve, que consistía en este fortalecimiento de los comités de seguimiento, donde tú veías a los funcionarios que viajaban de Lima una vez al MEF a todos los gobiernos regionales prioritarios y también participaban de los comités de seguimiento de los ministerios para ayudarlos a destrabar proyectos, y no solamente eso, para ayudarlos a evitar que se traben, porque acá trabajamos lamentablemente de forma reactiva pero nunca preventiva. Se teoriza de la parte preventiva pero no se hace. ¿Cómo se hace? Sentándote con ellos a identificar adecuadamente cuáles son las alternativas de solución, cómo se calculan mejor los indicadores, cómo das una buena viabilidad, en qué momento tienes que empezar a hacer tu CIA para que no se te demore mucho tiempo después, en qué momento empezar a conjugar con las normas de patrimonio cultural, en qué momento analizar con cultura, en qué momento sentarte a ver si es que las municipalidades tienen tupas, ¿no? Y si no hay algún tupa, pues tratar de hacer esa coordinación para que la municipalidad, a través de la Secretaría de Gestión Pública u otro, actualice sus normas de gestión y permita que después se les pidan los permisos. Esas cosas se han dejado de hacer, y eso es gestión pública, y eso es lo que se tiene que hacer. Y ese trabajo es preventivo desde el inicio para evitar la paralización. Y eso nuevamente podemos lograr esto, podemos cambiar la cara como está el país sin hablar de retrocesos o de volver a centralizar lo descentralizado, porque nos lleva a situaciones de conflicto hasta social. Podemos buscar lógicas de política pública y gestión pública, de trabajo conjunto, para sacar adelante las cosas. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Amalia, tras tu experiencia en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde viviste en carne propia el trato con los gobiernos locales durante la ejecución de las obras, ¿qué piensas que podría hacerse para evitar este cuadro de miles de obras inacabadas? Creo que, Gonzalo, justamente la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha sido, de alguna manera, la muestra que evidencia que una descentralización bien llevada, como también nos ha explicado Carla, con un acompañamiento, con una asistencia técnica inteligente, sostenida en el tiempo, permite que las autoridades locales, incluso las regiones, pero sobre todo las autoridades locales, puedan culminar sus proyectos. Nosotros, y la Contraloría General de la República lo sabe, si bien es cierto que ha sido muy crítico con el trabajo que se hizo en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en ese avance del 80% que tuvo en su momento. Muchísimas de esas obras lo han ejecutado los gobiernos locales que habían ejecutado y tenían un presupuesto de 2 millones, con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ejecutaron 60 millones y lo hicieron bien. Terminaron. Es más, muchas de esas municipalidades incluso fueron premiadas por la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la diferencia con otros municipios? Primero, siempre va a estar la integridad de los alcaldes. No todos la tienen, por supuesto, y por eso es que hay unos mejores que otros. Pero primero tiene que ver la integridad. Segundo, que tienes muchos profesionales a los que están, digamos, ávidos de conocimiento, y que si uno llega
con un mensaje claro, se gana su confianza y puedes trabajar de manera conjunta. Y aquí también permíteme compartir que creo que como Estado la estructura ideal para gestionar proyectos es primero tener por lo menos 2 centrales de megaproyectos, porque cuando en su momento la autoridad tenía que manejar los megaproyectos, ni los gobiernos locales ni las autoridades locales se opusieron. Sí, hazlo tú. ¿Por qué? Porque ellos vieron justamente cómo es que se venía trabajando y cuál es la calidad de gestión. Y hacia abajo, sí, como también nos decía Carla, ya no podemos retroceder en esta descentralización y lo que corresponde es tener una asistencia inteligente, sostenida, para que estos gobiernos locales puedan realmente ejecutar. ¿Qué obras? Ahí falta. ¿Qué obras van a ejecutar? Las que ellos quisieran, las que la población le demande. La demanda de la población tiene que reflejarse en una planificación ordenada. Mientras no hagamos una planificación, realmente vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Y otro concepto que no nos podemos olvidar cuando hablamos de obras paralizadas es el famoso diagnóstico. Yo no sé cómo es que sacamos la ley 31589, los decretos legislativos que modifican esta, si no hemos entrado a un solo proyecto, a desmenuzarlo y a saber qué es lo que está pasando. Nosotros deberíamos de tomar como país los 5 proyectos de mayor monto, desmenuzarlos, saber qué pasa y en base a eso sacas una norma. Y estoy seguro que con eso, siquiera el 30% de todas estas obras paralizadas se solucionan. Pero si no hacemos ese diagnóstico, Gonzalo, vamos a seguir teniendo un marco normativo mucho más amplio, pero que no nos soluciona el tema de fondo. Creo que probablemente lo que ocurre, Amalia, es que en el país tenemos esta costumbre de no solucionar los problemas. No hay un problema, lo corriges en el acto. Así es. Se les deja estar hasta que son tantos que se dicta una normativa. Y lo curioso es que la normativa no funciona y es que se hace una nueva normativa. Y entonces los problemas no se enfrentan. Ronald, en tu memoria, tienes experiencia larga en el tema de infraestructura, lo has vivido personalmente. ¿Crees que la gestión pública está en franco deterioro o viene de antes? ¿Es un proceso silencioso? A ver. O un agregado, o desde que el MEF perdió fuerza esto se ha deteriorado más. A ver, yo creo que esto viene ya de un tiempo en el cual en la función pública y sobre todo a nivel de los gobiernos locales no está funcionando como corresponde. Ahora, eso es básicamente por un acompañamiento, o sea, hemos perdido ese acompañamiento a los pequeños proyectos. Hay cosas que yo sí considero, y en mi experiencia en infraestructura, viendo un poco a lo que hay cosas que yo sí considero muy loables y que funcionan. O sea, la ESI en el Ministerio de Economía, que es esta entidad de seguimiento de inversiones, funciona y funciona bien y funciona para los grandes proyectos. Proinversión está haciendo un muy buen papel. Las obras por impuestos son a nivel de gobiernos regionales y locales, están funcionando. ¿Por qué? Porque van, visitan, enseñan, demuestran. Los convenios con los gobiernos regionales están funcionando para sacar proyectos de APPs. Disculpen que me saque un poco de la obra pública, pero al final no tiene por qué haber una diferencia. O sea, pero estás al costado. Yo creo que los ejemplos tienen que darse, los ejemplos tienen que seguirse, y si hay algo al cual le tienes que decir, está haciendo un buen papel como Proinversión, tienes que decírselo. ¿Qué otra cosa tiene? Los funcionarios públicos de carrera, que conocen, que van y que mantienen esta... Pero si ustedes miran últimamente, uno de los grandes desarrollos que ha tenido es este acercamiento a los diferentes gobiernos locales y regionales para ver qué proyectos tienen, no como obra pública, como APP, y han ido, han enseñado, han firmado convenios, los han ayudado, el tema de obra pública. Entonces, jalo un poco esto porque al final estamos hablando del mismo concepto. Nosotros, yo creo que, y esto ha sucedido en general, no sé, solo en los en general en la política, la politización del funcionario público hoy en día, que sobre todo las municipalidades cambian, entran, son, no hay un profesionalismo, no hay un funcionario de carrera. No hay meritocracia. No hay meritocracia, entonces eso hace que
que, o sea, pues el director de rentas o el que desarrolla proyectos no necesariamente tenga esas condiciones. Entonces, ante esto, lo que hay que hacer es eso y reforzar la carrera pública de todas maneras para que esto pueda efectivamente avanzar. Pero como digo, hay ejemplos de que se puede hacer, pero no existe ningún ejemplo, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no existe ningún ejemplo en que no vas a tener un seguimiento. No vas una vez al año, no. Tienes que hacer un seguimiento de cómo van, de cómo están haciendo y premiar a los que lo han hecho bien. Es la única manera de que esto cambie, porque si no, vamos a seguir perdiendo una cantidad de plata en un país que tiene una brecha de infraestructura tan grande, porque claro, los grandes proyectos pueden venir saliendo, pero estos proyectos que son los que van a ser de más necesidad, y lo vuelvo a repetir, yo me quedé espantado de ver los números, sobre todo en los temas de saneamiento, o sea, es increíble. Entonces, eso yo creo que estamos perdiendo mucho, entonces es muy necesario ese aspecto. Como bien dice Ronald, hay dinamismo para grandes proyectos. Está Proinversión haciendo un buen trabajo, por ejemplo. Pero el problema creo que radica claramente en las pequeñas obras a cargo de gobiernos locales, que son 40.000 de los 50.000 proyectos que se presupuestan cada año. Es el grueso del esfuerzo que se hace por dotar a los pobladores de servicios de la boca para afuera, porque después no pasa nada y más bien parece una repartija con los alcaldes. Y esto debe terminar. Pensar en reformar la descentralización es muy complicado, como tú has mencionado, Carla, pero ¿se podría empaquetar proyectos por lo menos a nivel regional? Pero por supuesto, podemos hablar de paquetes de proyectos. Hay algo que hemos dejado de hablar y que yo creo que más bien tenemos que volver a retomar, hablar de programas territoriales de proyectos. Creo que el último intento sólido y consistente fue el FONIE y no le fue muy bien, pero fue un primer intento por hablar de paquetes de desarrollo territorial de proyectos. Era voluntario, ¿no? Sí, pues, y se complicó mucho en la parte presupuestal, hubieron como 2 o 3 decretos supremos para que llegue el dinero, pero por lo menos fue un intento conceptual que ahora se tendría que trabajar ya no tanto desde el Poder Ejecutivo, sino con los gobiernos descentralizados para tratar de ver cómo hacemos, por ejemplo, en torno a Megapuerto Chancay, proyectos de inversión pública que se necesiten para generar pequeñas urbes o medianas ciudades, ¿no? Para poder atender todo ese comercio, todo eso que se va a generar en torno. Y así en distintas partes del territorio. Poner proyectos pilotos, por ejemplo, de programas territoriales en las zonas que tienen canon. A mí me parece que las zonas con canon, como por ejemplo Cusco, sería un excelente lugar, ¿no? O distintos distritos donde se tiene canon, de repente Moquegua, serían lugares importantes donde se puede aprovechar para generar del trabajo, de la mano, con CEPLAN, con inversión pública en el MEF, estos espacios de pensar el territorio como una estrategia de desarrollo, no por proyectos, sino de todo lo que necesito, ¿no? ¿Cuál es mi visión, mi necesidad articulada y en base a qué aspectos prioritarios debo yo empezar a programar mis inversiones y mis acciones? ¿No? ¿Qué necesito acá? Cerrar brechas de agua potable, pero a la vez educación, pero a la vez viales, pero a la vez temas de seguridad. Entonces, articulemos una cartera de proyectos que más o menos puedan generar que se cuente con esos servicios en un tiempo determinado. No que llegue primero el colegio y después a los 5 años la carretera y cuando se pueda, si es que se puede, después que llegue la comisaría, entonces ahí ya es invivible. Que se tenga lo que se necesita para poder generar ciudades de desarrollo. Entonces yo creo que eso es una apuesta que se tiene que realizar a través de los programas de inversión, de los paquetes que tú señalas, ¿no? Entonces esa mirada que tiene que venir desde el Ejecutivo para acompañar, ayudar, generar capacidades a los gobiernos regionales, a las municipalidades provinciales, distritales, claro que sí, tiene que germinarse, pero tiene que venir desde el Ejecutivo, como estábamos conversando con todos en el panel. Creo que estamos con esta lógica de que lo que no se germina con una visión estratégica, sino que se deja que salga empíricamente por iniciativa de cada alcalde, de cada gobernador, va a estar un poco abandonado en un mundo tan complejo como es el mundo de las normas de la gestión pública y de los procesos de la inversión pública. Entonces tiene que ir a la mano de un pensante que ayude a hacer estas tareas y que encima los premie con un presupuesto por lograr tener programas o proyectos o paquetes de desarrollo articulado territorial por encima de cualquier otra cosa desorganizada. Gracias por tus palabras finales, Carla. Tenemos que ir cerrando.
que te pediría que en un minuto, Amalia, hagas un balance. Sí, yo creería que acá se ha dicho mucho, Gonzalo, que no estamos atacando el tema de fondo en la gestión pública, y el tema de fondo es trabajar en la transferencia de conocimientos. Y creo también que aquel que hace ese acompañamiento y ese seguimiento mínimamente debe saber de gestión de proyectos. ¿Qué hacemos? Hoy por hoy hay viajes, hay acompañamiento de los gobiernos regionales y locales, sí, solamente que por personal poco capacitado para gestionar proyectos. Yo voy a tomar el término que tú utilizaste, que dijiste que estamos en o probablemente estemos en un deterioro de la gestión pública. Desde mi punto de vista, así es. Estamos en este deterioro y no lo vamos a frenar si es que no migramos hacia la tan ansiada meritocracia. Ese es el tema de fondo. Saquemos 100.000 normas más y lo único que va a hacer es complejizar, burocratizar todo nuestro sistema de gestión de contratos o de gestión para los proyectos de infraestructura. Quiero también solamente recomendar un último punto. Si queremos que los proyectos salgan, y ese es un poco mi pedido hacia todas las autoridades a nivel nacional, si queremos que un proyecto salga adelante, por favor, no politizarlo. En el momento que se politiza un proyecto, ese proyecto está condenado al fracaso o condenado a la paralización. Creo que son términos básicos que debemos de manejar, y ojalá que este gobierno tome cartas en el asunto y empecemos a mejorar la calidad, digamos, de la gestión a base de la profesionalización y de la transferencia de conocimientos. Gracias, Amalia. Ronald, por favor. Sí, coincidiendo con todo lo que han dicho, y yo creo que es un poco eso lo mismo, es decir, necesitamos que a nivel de los funcionarios públicos mejore el tema de capacitación, que permita toma de decisiones, que permita un ordenamiento en cómo, o sea, hoy en día se sigue solucionando con más normas, se nos plantea un Ministerio de Infraestructura, cuando no podemos tomar el papel que debió tener la ANI. O sea, no son malas ideas, pero no tenemos un análisis de cuál es el problema y qué es lo que estamos haciendo. No estamos mirando el problema. O sea, pero lo peor de todo es que si uno conversa con cualquiera, se da cuenta de... Es fácil llegar al problema, pero es como que el gobierno no se diera cuenta y quiere salir sacando normas. Entonces, insisto, un Ministerio de Infraestructura puede llegar a ser una buena idea, pero no en estos momentos en los cuales el problema es otro. No hay gestión, no hay toma de decisiones, no hay capacidad para desarrollar proyectos a los niveles más básicos del gobierno. Miremos, por ejemplo, cuando se hizo la Autoridad de Regulación con Cambios, todos los proyectos que se hicieron de la mano con los gobiernos, pero porque hay alguien al costado. Entonces, sabemos cuál es el problema, tenemos que hacer eso, tenemos que ayudar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales a hacer proyectos, como lo estamos haciendo a otros niveles. Bueno, muchas gracias a ustedes, Carla, Ronald y Amalia. Ha sido un gusto conversar sobre estos temas. Para terminar, yo diría que no podemos seguir con la política del avestruz. Hay un problema gigantesco con las pequeñas obras locales que no se terminan. Los pobladores, los ciudadanos están frustrados y están enredados en esta especie de telaraña de gastos sin resultados. Se ha gastado más que nunca en la historia del país en los últimos años. Se ha gastado tanto dinero como para cerrar la brecha de infraestructura oficial. Sin embargo, la aguja de las brechas no se ha movido en lo más mínimo. Se ha desperdiciado dinero. La descentralización es un serio problema, por eso el empaquetamiento de proyectos es tan importante, es clave, para que en regiones enteras se puedan hacer estas pequeñas obras, evitando la administración directa. Y por último, la descentralización se puede poner en pausa, bien vale la pena ponerla en pausa un par de años para, en esos años, calificar a las autoridades y al personal de los gobiernos locales y provinciales y generar meritocracia. Bueno, muy buenas noches, gracias.